Quédate conmigo, porque hoy daremos comienzo al primer capítulo del Antiguo Testamento, el principio de todo, cuando solo existía Dios y su deseo inmenso de crear. Aquí empezó la historia de la luz, del tiempo, del alma y del amor. No escucharás solo cómo fue creado el mundo, sino por qué y qué quiso decirnos Dios al pronunciar su primera palabra. Te prometo que cuando lleguemos al final de este relato, comprenderás un secreto que se esconde desde el principio de los tiempos, que la creación no terminó hace miles de años, sino que sigue ocurriendo dentro de ti, cada vez que eliges creer, perdonar o volver a empezar. Este es el Génesis, el primer aliento, el comienzo de todo lo que fue y de todo lo que aún puede ser. Antes de que el tiempo existiera, solo había silencio, un silencio inmenso y puro, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la nada. No había cielo ni tierra, ni luz ni sombra, ni principio ni fin. Solo Dios, eterno y perfecto, habitando su propia gloria. En ese misterio insondable, nació un pensamiento divino: crear, dar forma, compartir su amor con lo que aún no existía. Entonces, con voz suave pero poderosa, Dios habló, y su palabra atravesó el vacío como un relámpago que despierta el universo. Dijo: hágase la luz, y la luz fue. Una claridad dorada se extendió sobre lo que antes no era, y el primer día nació. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de la oscuridad. A la luz llamó día, y a las sombras las llamó noche. Y vio Dios que todo tenía orden, y reposó en su perfección. Pasó el primer día, y el segundo amaneció con un nuevo mandato divino: hágase un firmamento en medio de las aguas y separe las unas de otras. Entonces el cielo se alzó, vasto y azul, como un velo extendido entre lo infinito y lo visible. Y hubo cielo, y hubo un segundo día. El aliento de Dios siguió creando, y su palabra volvió a pronunciarse: reúnanse las aguas en un solo lugar, y aparezca lo seco. Así emergieron los continentes, las montañas, los ríos y los valles. La tierra comenzó a respirar. En su superficie se esparció la semilla de todo lo verde. Árboles, flores y frutos, cada uno según su especie. El aroma de la vida recién nacida ascendió como un canto invisible. Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces Dios levantó su voz una vez más y dijo: haya luces en el firmamento para separar el día de la noche. Y en un instante, el sol ardió en lo alto, llenando todo de calor y color, y la luna se alzó para gobernar las sombras. Y las estrellas fueron esparcidas como joyas sobre el manto oscuro del cielo. Desde ese momento, el tiempo tuvo medida: días, estaciones y años. Dios contempló su obra y sonrió. Era bello, era ordenado, era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Luego, el Creador miró las aguas y dijo: llenen los mares los seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra. Y el mar se agitó con vida. Peces de todos los colores danzaban entre las olas, mientras las aves cruzaban el cielo con cantos nuevos. El aire vibró con el soplo de Dios. Y vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Pero el corazón divino aún deseaba más, porque el amor no se detiene en su abundancia. Entonces Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra. Y así fue. Los campos se llenaron de movimiento, los bosques de sonidos, los desiertos de huellas. Cada criatura tenía su propósito, su lugar, su razón de ser. Sin embargo, algo faltaba: un ser capaz de mirar al cielo y comprender la voz que todo lo sostiene. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, del polvo de la tierra formó su cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un alma viviente. Y Dios contempló su rostro, y vio reflejado en él el misterio de su amor. Lo llamó Adán, y lo colocó en un jardín que había preparado con ternura. El Edén, un paraíso lleno de ríos, frutos y animales dóciles. Todo en aquel lugar hablaba de paz y abundancia. Allí el hombre caminaba sin miedo, y cada paso era oración. Dios le habló y le confió el cuidado de la tierra, le dio autoridad sobre lo creado, pero también le dio libertad, porque el amor solo es amor cuando puede elegir.
Y de esa libertad nacería más tarde la prueba, pero en aquel momento todo era armonía. El séptimo día amaneció distinto. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y descansó, no por cansancio, sino para enseñar al hombre el valor de detenerse, contemplar y agradecer. Ese día bendijo el tiempo y lo consagró como señal de comunión. El universo entero respiraba en calma. El mar reflejaba la luz, las montañas se alzaban majestuosas, y en cada hoja vibraba una pequeña chispa del amor de Dios. Así nació el mundo, no de la casualidad, sino de una decisión de amor. En cada forma, en cada sonido, en cada respiración, late el eco de la voz que dijo sea. El universo no fue un accidente, sino un acto de ternura infinita. Todo lo visible fue tejido con la misma paciencia con que un padre prepara el hogar para sus hijos. El viento fue su aliento, el sol su sonrisa, el agua su pureza, la tierra su generosidad. En cada semilla que germina y en cada estrella que brilla hay una firma invisible. Dios estuvo aquí. El hombre abrió los ojos y vio por primera vez la belleza. No conocía el miedo ni la culpa, solo la plenitud de saberse amado. Escuchaba el canto del río, el susurro del viento, el rugir de los animales, y en todo reconocía la voz de su Creador. No había distancia entre el cielo y la tierra. El Edén era comunión, un reflejo del corazón de Dios. Allí, el tiempo no dolía. No existía la muerte, ni el dolor, ni la mentira. La creación entera era un canto perfecto. Sin embargo, incluso en esa perfección, Dios sabía que el amor verdadero debía ser libre. Por eso puso en medio del jardín dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Adán podía disfrutar de todos los frutos, excepto de uno, porque la libertad sin límites deja de ser amor y se convierte en orgullo. Pero en ese momento, la advertencia no era una amenaza, sino una invitación a confiar. Dios caminaba con el hombre en la brisa del atardecer. Sus pasos sonaban suaves entre las hojas. Era un diálogo de padre e hijo, una intimidad sagrada. A veces, Adán preguntaba por las estrellas, y Dios sonreía. A veces, guardaban silencio, y en ese silencio estaba todo dicho. La creación entera era testigo de un amor perfecto. El cielo no era un lugar lejano, sino una presencia constante. Y Dios, mirando su obra, dijo en su corazón, «Esto es bueno». El universo siguió girando, obediente a su palabra. Las estaciones nacieron, los días pasaban, las flores se abrían y se cerraban como si rezaran. Los animales vagaban libres, los ríos seguían su curso, y la tierra florecía bajo la bendición del Creador. Todo tenía propósito, y nada estaba de más. Cada átomo respondía al ritmo de una música divina. El hombre vivía en gratitud, y Dios se complacía en su alegría. La creación no fue solo el principio del mundo, sino el principio del amor manifestado. Cuando el sol se ocultó en la primera tarde, Dios miró todo lo que había hecho y lo declaró bueno. Desde entonces, la luz y la oscuridad se suceden para recordarnos que cada día nace de una palabra divina y cada noche es un descanso bajo su mirada. El mundo que habitamos hoy, aunque herido por el tiempo y por la desobediencia que vendría, sigue siendo un reflejo de aquel primer Edén. Cada amanecer es una promesa, cada semilla una esperanza, cada ser humano un milagro. Porque el mismo Dios que dijo hágase la luz sigue diciendo vive sobre cada corazón que se apaga. Así comenzó todo, no con un estruendo, sino con un susurro, no con violencia, sino con ternura. El universo es la respiración de Dios, y nosotros, su reflejo. Aun cuando la creación parezca olvidada, su voz sigue resonando. Si escuchas con el alma, oirás todavía el eco de aquella primera palabra, sea. Y mientras exista la luz, esa palabra seguirá sosteniendo el mundo. El mundo siguió madurando bajo la mirada de Dios, como una obra que se perfecciona con paciencia y amor. La luz del primer amanecer se filtraba entre hojas nuevas y la brisa llevaba el perfume de lo recién creado. Los ríos cantaban entre piedras y el mar respondía con su propio canto grave, y en ese diálogo de aguas, la tierra aprendía su música. Todo obedecía sin cansancio, porque todo había sido llamado por su nombre.
Dios había dejado en cada criatura una huella de sentido. El vuelo del ave no era solo desplazarse, era alabanza. El correr del venado no era solo instinto, era alegría. La raíz que buscaba el agua no era solo necesidad, era confianza. Y el hombre, colocado en ese jardín, estaba llamado a comprender aquello que la creación decía sin palabras, a custodiar lo frágil, a sostener lo pequeño, a celebrar lo abundante. Adán despertaba cada día con esa claridad en el pecho. Nada le pertenecía como dueño absoluto, pero todo le había sido confiado como guardián. La responsabilidad no era carga, era regalo, no era un peso, era una misión. Aprendió a escuchar el ritmo de las estaciones, a reconocer el tiempo de poda y el tiempo de siembra, el tiempo de cosecha y el tiempo de descansar. Aprendió que la belleza era parte del diseño, no un adorno. Descubrió que la armonía no se impone, se cultiva. Y en medio de ese aprendizaje propio de un hijo amado, Dios añadió un acto de ternura que completó la obra. No quiso que el hombre estuviera solo y lo condujo a comprender que el amor necesita un tú para desplegarse. En el jardín, entre sombras de árboles altos, Dios le mostró el milagro de la compañía. La vida compartida le reveló al hombre la profundidad del misterio. Ser imagen de Dios era también ser capaz de amar como Dios ama. Y así, la comunión se convirtió en la ley más honda del paraíso. No era una regla escrita en piedra, era una certeza escrita en el alma. En esa comunión, el trabajo dejó de ser fatiga y se volvió ofrenda. El descanso dejó de ser mera pausa y se volvió celebración. El séptimo día brilló como una piedra preciosa en medio de la semana. No era un hueco entre labores, era el corazón del tiempo. Dios lo bendijo para que el hombre recordara que su identidad no estaba en producir sin fin, sino en saberse hijo, mirado, querido. Ese día, el jardín parecía cantar de otra manera. Los colores eran más vivos, el aire más suave, la luz más amable. El hombre aprendió a detenerse, a levantar la mirada, a decir gracias. Entendió que la gratitud no se improvisa, se aprende con disciplina, igual que un músico aprende su instrumento, igual que un jardinero aprende su tierra. Y supo que la gratitud sostiene el alma cuando llegue la escasez, porque recuerda la abundancia que ya fue dada. Los animales se acercaban sin temor. El hombre los observaba con respeto. No había grito de dominio, sino caricia de cuidado. Cada criatura revelaba un matiz del Creador. La fuerza del león, la mansedumbre del ciervo, la astucia de la zorra, la perseverancia de la hormiga, el vuelo paciente del halcón, la alegría inquieta del colibrí. Adán aprendió a nombrar sin herir, a conocer sin poseer, a admirar sin usar. El nombre era un reconocimiento, no una etiqueta, era una relación, no un control. Al nombrar, el hombre se nombraba también a sí mismo como guardián. Comprendió que la vida florece cuando se la mira con benevolencia. Cada tarde, Dios llegaba con la brisa. No venía a supervisar como un juez distante, venía a compartir como un padre cercano. Conversaban sobre todo, sobre el curso de los ríos, sobre la semilla enterrada que parecía desaparecer pero en secreto germinaba, sobre el milagro de la lluvia que cae y no vuelve al cielo sin dar fruto, sobre la hiedra que trepa sin prisa y el roble que espera años para hacerse fuerte. Dios enseñaba sin imponer, sugería sin aplastar, inspiraba sin anular. El hombre escuchaba y en esa escucha su corazón se volvía amplio. El jardín era una escuela de sabiduría. La utilidad no lo era todo, el cálculo no lo era todo, el resultado no lo era todo. Había además una belleza que justificaba por sí misma la existencia de cada cosa, una gratuidad que sostenía el conjunto. A veces el hombre despertaba antes del alba y veía como el cielo, que aún era noche, recibía una línea tenue de claridad en el horizonte. Ese borde de luz le parecía una promesa silenciosa, como una palabra que se prepara para ser pronunciada. Y comprendía que así funciona la esperanza. Comienza como un hilo, como un susurro, como algo que apenas se ve, y sin embargo contiene la fuerza del día entero. En ese descubrimiento cotidiano, el corazón del hombre se hacía humilde. Sabía que había recibido más de lo que jamás podría devolver. Por eso empezó a convertir su trabajo en alabanza. Al regar, agradecía. Al cosechar, bendecía. Al contemplar, adoraba. Y así,
Su vida entera se volvió oración. La creación, por su parte, respondía a ese cuidado. Los árboles ofrecían frutos jugosos, los viñedos se cargaban de racimos, los campos daban trigo en abundancia, los ríos mantenían sus cauces limpios, los vientos no arrasaban, las lluvias caían sin violencia. Era como si el mundo reconociera al hombre que lo cuida y se confiara en sus manos. Nada estaba roto entre el cielo y la tierra. Pero Dios, que mira más hondo que los ojos y conoce los pliegues del corazón, preparó un límite para proteger la libertad. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era una trampa, era una frontera de amor. Marcaba un territorio que solo le corresponde a Dios, recordándole al hombre que no es fuente del bien por sí mismo, sino receptor y colaborador. Poner ese límite era como plantar un signo que dijera: hay una sabiduría que se recibe, no se arrebata. Hay una verdad que ilumina, no se manipula. Hay una vida que se da, no se conquista. Mientras el hombre supo mirar ese signo con confianza, pudo vivir en paz. Esa confianza era la cuerda invisible que unía el corazón de la criatura con el corazón del Creador. Con el paso de los días, el hombre notó algo sorprendente. Cuando cuidaba del jardín, el jardín lo cuidaba a él. Si abría canales con paciencia, el agua encontraba su curso y también su alma hallaba sosiego. Si podaba a tiempo, la savia se concentraba y el fruto crecía. De igual modo, si ordenaba sus pensamientos, la paz se hacía madura. Si guardaba el descanso, el cuerpo se fortalecía y la fe se despejaba. Aprendió que la obediencia no era renuncia estéril, era sabiduría eficaz. La obediencia soltaba la ansiedad, disipaba el miedo, ponía cada cosa en su lugar. Y cuando la obediencia se volvía hábito, la alegría se hacía cotidiana. Dios, que no deja de crear, siguió soplando sobre el mundo. Nuevas formas de vida fueron poblando rincones insospechados. Criaturas ocultas en la profundidad del mar, insectos brillantes que danzaban en la noche, aves que migraban en fieles rutas, flores diminutas que nadie veía y sin embargo eran espléndidas para los ojos divinos. Nada era inútil, no porque todo sirviera a un fin práctico, sino porque todo participaba del gran canto de la existencia. Ese canto no era un concierto de voces idénticas, era una polifonía donde cada timbre tenía su lugar. La diversidad no era amenaza, era riqueza. El hombre aprendió a convivir con la diferencia sin necesidad de apagarla. El jardín le mostró que la armonía no exige uniformidad. Hubo tardes en que el cielo se abrió en colores que el hombre no sabía nombrar. El atardecer parecía un santuario y el viento, un incienso suave. Entonces el hombre comprendió que la belleza es también un camino hacia Dios, no solo una distracción para los sentidos. Mientras contemplaba, sentía que su alma se volvía más dócil, más amplia, más disponible. Allí entendió que el verdadero poder no consiste en imponer, sino en servir, no consiste en tener, sino en ofrecer, no consiste en brillar, sino en reflejar. Esas certezas lo hacían libre. Libre de la comparación, libre de la envidia, libre del deseo de ser más que el otro. La creación temprana fue un tiempo de primeras veces. La primera risa junto al río, la primera siembra que brota, la primera cosecha compartida, la primera lluvia contemplada bajo un árbol, el primer amanecer después de una noche de espera, el primer descanso sabiendo que el trabajo fue bueno. Cada primera vez llevaba a otra más honda. La primera gratitud, la primera confianza, la primera entrega. En ese flujo de descubrimientos, el hombre aprendió a hablar con Dios incluso sin palabras. Bastaba mirar al cielo para decir gracias, bastaba acariciar la corteza de un árbol para pedir sabiduría, bastaba beber agua fresca para recordar la bendición. El jardín se volvió sacramento del amor de Dios. Todo señalaba hacia el mismo centro, el Creador, origen y destino de cuanto existe. Y si alguna inquietud rozaba el alma del hombre, la brisa de la tarde traía la paz. Dios no negaba respuestas, enseñaba tiempos. No prometía camino sin esfuerzo, prometía compañía. No evitaba toda dificultad, convertía la dificultad en crecimiento. Así, el principio del mundo no fue solo un acto, fue una pedagogía. Dios enseñaba al hombre a vivir. Le enseñaba a mirar, a agradecer, a cuidar, a obedecer, a celebrar. Y sobre todo, le enseñaba a confiar.
Por eso, cuando el séptimo día volvía, el hombre no solo descansaba del trabajo, descansaba en Dios. Ponía su cansancio en manos del Creador y recibía a cambio una paz que no venía de los logros, sino de la presencia. Ese descanso no cortaba la semana, la consagraba. Dejaba que la gracia impregnara el tiempo como la lluvia empapa la tierra. Y toda la creación, aunque no tuviera conciencia como el hombre, respondía a ese ritmo sagrado. Había una armonía entre cielo y tierra que no era frágil por ser bella. Al contrario, su belleza era su fuerza. Con el paso de los días, el hombre empezó a notar un detalle que antes le había pasado inadvertido. El mundo estaba lleno de señales pequeñas que, puestas juntas, contaban una historia grande. Las hormigas enseñaban la cooperación, los pájaros mostraban la confianza del que suelta lo que no necesita para volar, los ríos enseñaban la constancia del que sigue su cauce aunque encuentre rocas, los árboles enseñaban la paciencia del que echa raíces profundo antes de alzar su copa. El hombre entendió que la sabiduría de Dios no se reservaba a grandes gestos, se escondía en lo pequeño. Aprendió a mirar despacio, a no despreciar lo mínimo. Allí encontró una alegría nueva, serena, que no dependía de que todo saliera como esperaba. Era la alegría de estar en manos fieles. Cuando la noche caía y las estrellas encendían el cielo como lámparas en una casa inmensa, el hombre se acostaba y dejaba que su mente recorriese el día. Y cada recuerdo era una oración corta. Gracias por el agua, gracias por el alimento, gracias por la compañía, gracias por la luz. Si algún temor asomaba, lo entregaba. Si alguna vanidad aparecía, la reconocía y la dejaba ir. Porque sabía que el jardín no era suyo, él era del jardín en cuanto custodio, y sobre todo, era de Dios. Así, la creación del mundo no quedó reducida a un relato del pasado, sino que se volvía presente cada día. Cada amanecer repetía hágase la luz, cada semilla repetía hágase la vida, cada descanso repetía sea la paz. Y en medio de esa repetición sagrada, el hombre aprendía a ser hombre de verdad. Imagen y semejanza, no copia ni sustituto. Llamado a trabajar sin romper, a gobernar sin herir, a decidir sin traicionar su origen. Ese principio, que parecía sencillo, era en verdad la clave de todo. Mientras el hombre permaneciera en esa verdad, la creación seguiría cantando sin disonancias. Y Dios, al mirar su obra, no dejaba de pronunciar la palabra que inauguró la historia. Bueno. Bueno el día, buena la noche, buena la tierra, bueno el trabajo, buena la compañía, buena la libertad, bueno el límite, buena la promesa. Todo era muy bueno porque todo estaba abrazado por la bondad de Dios. Entonces, si alguna vez el corazón humano olvidara esta certeza, bastaría regresar al comienzo, recordar la voz primera y aprender de nuevo a escuchar. Porque el inicio no es solo un momento, es un lugar del alma al que podemos volver. Allí donde Dios dijo sea, allí donde todo recibió nombre, allí donde el amor comenzó a derramarse, allí nos espera todavía la fuente. Quien bebe de esa fuente no solo entiende la creación, se entiende a sí mismo. Viene de un amor, está sostenido por un amor, y está llamado a amar. Y ese es, desde el principio, el verdadero sentido del mundo. Así, la creación del mundo no quedó reducida a un relato del pasado, sino que se volvía presente cada día. Cada amanecer repetía hágase la luz, cada semilla repetía hágase la vida, cada descanso repetía sea la paz. Y en medio de esa repetición sagrada, el hombre aprendía a ser hombre de verdad. Imagen y semejanza, no copia ni sustituto. Llamado a trabajar sin romper, a gobernar sin herir, a decidir sin traicionar su origen. Ese principio, que parecía sencillo, era en verdad la clave de todo. Mientras el hombre permaneciera en esa verdad, la creación seguiría cantando sin disonancias. Y Dios, al mirar su obra, no dejaba de pronunciar la palabra que inauguró la historia. Bueno. Bueno el día, buena la noche, buena la tierra, bueno el trabajo, buena la compañía, buena la libertad, bueno el límite, buena la promesa. Todo era muy bueno porque todo estaba abrazado por la bondad de Dios. Entonces, si alguna vez el corazón humano olvidara esta certeza, bastaría regresar al comienzo, recordar la voz primera y aprender de nuevo a escuchar. Porque el inicio no es solo un momento,
Es un lugar del alma al que podemos volver. Allí donde Dios dijo sea, allí donde todo recibió nombre, allí donde el amor comenzó a derramarse, allí nos espera todavía la fuente. Quien bebe de esa fuente no solo entiende la creación, se entiende a sí mismo. Viene de un amor, está sostenido por un amor, y está llamado a amar. Y ese es, desde el principio, el verdadero sentido del mundo. Por eso te dije al comenzar que la creación sigue ocurriendo dentro de ti, porque cada vez que eliges creer, perdonar o volver a empezar, el mismo Dios que dijo hágase la luz vuelve a pronunciar su palabra sobre tu vida. Tú eres parte de esa obra que nunca terminó. El Génesis no quedó atrás, se repite cada día en el alma que confía.